Buenas noches. Buenas noches con los que se están uniendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a dar acceso a los... Buenas noches, ingeniero. Vladi, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Wilfrido, ¿Cómo está? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. claro, buenas noches. Coméntenos por dónde están, de qué lugar se están conectando, mientras le damos un poco de tiempo a los demás compañeros para que se vayan uniendo. Pueden escribirnos en el chat. De Ecuador. Ecuador. ¿Quién está por Ecuador? Ecuador, Wilfrido. Wilfrido, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, de Ecuador. Hola Martín, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás, mi gente? Quiroz, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, me van diciendo si se visualiza la pantalla, por favor. Sí, sí, sí. Ok. Todo conforme entonces. El audio, no tenemos problemas. Todo bien. Ok. Vamos a darle unos minutos a No me oyeron porque estaba. los compañeros para que se vayan uniendo. Y bueno, vamos saludando. Luis Quiroz, buenas noches. Alexandra Tuesta, buenas noches. César Bocanegra, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches, César Bocanegra. ¿Qué tal, César? Buenas noches, Jorge HS. Marisol. Hola Martín, te habla Jorge Chito. ¿Cómo estás, Jorge Herrera? Vi tu nombre ahí, qué gusto tenerte en la charla, Chito. ¿Qué tal? Hola Martín, Víctor desde México. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches, qué gusto que estés. Un gusto. Buenas noches. Ahí nos escribe Marisol desde Bolivia. Buenas noches, Marisol, qué gusto tenerte conectada. Ahí vamos interactuando un poquito mientras los compañeros se van uniendo, dándole unos minutos, ¿no? Algunos están en tránsito, están recién llegando a un lugar donde se puedan conectar. Luis Quiroz, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis Quiroz? ¿De qué lugares del Perú están también? Raúl Obando, buenas noches. Peter Núñez, buenas noches. Ahí, vamos. Saludando, vamos acomodándonos antes de comenzar. Fernando Calle nos dice desde Huancayo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Rodrigo André Valdés, él se encuentra en Lima. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Víctor Manuel nos escribe desde Piura, está conectado. Buenas noches, Víctor. Gracias por conectarte. Ahí estamos dando acceso a algunas personas más que se están uniendo. Vamos a dar un par de minutos y comenzamos la charla, la capacitación. Manos escrito. Ok, vamos. Me confirman la pantalla, no tenemos ningún inconveniente, se visualiza sin problema y el audio también. Entonces, vamos a ir alistándonos para darle iniciar la capacitación. Franklin y José Marín alzaron la mano. Adelante, Franklin, antes de iniciar, ¿algún comentario?
o José pueden abrir su micrófono antes de iniciar. Ok, de repente lo han activado por casualidad. Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es elaboración de I+C y mapa de riesgo. Es una capacitación donde vamos a compartir, ¿no?, los conocimientos para elaborar una matriz I+C de la manera más sencilla, amigable y real, ¿no? Que en realidad refleje los peligros, ¿no? Que se refleje ahí la identificación de peligros y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Y un mapa de riesgos también, voy a compartir un modelo simple y lo fácil que se puede elaborar un mapa de riesgo después de haber identificado los peligros y los riesgos, ¿no? A ver, vamos a darle acceso a algunos compañeros más. Ok. Listo. Bueno. Comenzamos y... Ok. El propósito de la empresa GCI y mi propósito es compartir los conocimientos de seguridad ocupacional, la experiencia y conocimientos en seguridad ocupacional, en seguridad patrimonial, ¿no? En algunas semanas brindo capacitaciones referentes al tema de seguridad patrimonial, y en la coyuntura de COVID-19, los protocolos que emite el Ministerio de Salud en los diversos sectores, ¿no? También brindamos algunas de esas capacitaciones, con la finalidad de que las personas puedan entender, ¿no? Y que sea comprensible estos protocolos que a veces se hacen un poco tedioso leerlos o estar entrando a las normativas, ¿no? El propósito de nuestra empresa y mía es compartir esas experiencias, esos conocimientos. El día de hoy, el objetivo de la capacitación de hoy día es brindar información sobre los términos, los conceptos, los métodos de elaboración de la matriz I+C y del mapa de riesgo, ¿no? Facilitar su comprensión, la importancia de esta herramienta en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Ocurre muchas veces que cuando uno llega a alguna empresa y verifica, ¿no?, el sistema, se encuentra con la sorpresa que la matriz I+C no está actualizada o no existe, ¿no? Lo peor a veces es que ni existe. Entonces, eso es lo que en esta charla vamos a compartir para que las personas rompan esa inactividad y en realidad den ese paso de identificar los peligros, hacer la evaluación de riesgos y que esta evaluación de riesgos se concrete en una matriz. Aparte que la ley lo exige, ¿no? Que voy a leer algunos chats que me dicen que no se escucha bien. Franklin, por favor, revisa tu equipo porque no tenemos otras personas con ese inconveniente. A ver, Lisbeth Castro nos escribe desde Cuba. Mucho gusto, Lisbeth. Qué gusto tenerte con nosotros. Ok, continuamos entonces. Acá ya un poco para ir entrando en la identificación de peligros y lo peligroso que pueden ser algunas actividades cuando no se tiene en cuenta este peligro y el riesgo al que nos exponemos, los trabajadores comienzan a realizar diversas actividades sin medir, ¿no? Sin conocimiento, sin creer que pueda ocurrir algo, ¿no? Y nos encontramos en diversos sectores, en diversas empresas, este tipo de cosas, ¿no? Estaba yo en un paradero esperando el bus
y pude observar esto. Me acerqué, traté de conversar con los encargados, pero a veces no son muy amigables cuando uno le hace una observación, pero de todas maneras pude registrar esta imagen, ¿no? Y acá, con el tema en que estamos sobre la identificación de peligro y evaluación de riesgos, podemos acá identificar que hay un peligro y un riesgo intolerable, un riesgo alto, ¿no? Acá el daño de ocurrir un accidente puede ser hasta fatal, ¿no? Entonces, tenemos esta imagen y ocurre mucho en las empresas. Lo vemos en la ciudad, lo vemos en las empresas. Acá nos pueden ir dejando sus comentarios con respecto a qué peligros observamos y qué riesgo, ¿no? Un riesgo es la caída, que pierde el equilibrio la persona, el trabajador, al momento que está realizando esta actividad de limpiar, ¿no? Porque está limpiando la fachada y se origina un accidente, ¿no? Esto ocurre en muchas empresas y justamente por no hacer una correcta identificación de peligros y una evaluación. Todas las empresas están obligadas en el Perú, por una ley y su reglamento, a implementar un sistema de gestión. Si tiene más de 20 trabajadores, implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo, y si tiene menos de 20 trabajadores, elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero debe tener su sistema de gestión, y este sistema de gestión de seguridad y salud debe contar con su identificación de peligro y su evaluación de riesgo y sus controles, ¿no? Acá tenemos otra actividad, un poco más de 1,80 m, ¿no? De altura, no es tan alto como el anterior, pero igual, ¿no? Hay un riesgo de caída, de que pueda perder el equilibrio. El trabajador incluso acá tiene un arnés puesto, pero no se está enganchando de ninguna estructura. Está realizando el pintado de una fachada. Esto es algo muy común también en las empresas, en los trabajadores, ¿no? No medir el riesgo al que se exponen al realizar actividades que parecen simples, pero que llevan a un riesgo alto y con consecuencias incluso graves y fatales, ¿no? Entonces, cuando no hay una cultura en la empresa con respecto a los riesgos, ¿no? A las medidas de seguridad que se deben tomar, comenzamos a ver estos comportamientos. Además, ellos siempre le hacen un precariedad. A ver, hay que tener el audio de sus equipos desactivados para que no se cruce con el audio de la charla, ¿no? De la capacitación. Ok, después, y así tenemos actividades donde ya comienza a reflejar que no hay una cultura de seguridad, ¿no? Que no hay una sensibilización de seguridad, y cuando no existe una cultura de seguridad en las empresas, no hay límites, ¿no? Los trabajadores comienzan a realizar sus actividades sin el mayor análisis, sin considerar el riesgo, y muchas veces eso termina generando accidentes. Acá, por ejemplo, tenemos la fachada de un municipio, es la municipalidad de Ica, donde están haciendo trabajos de pintado de la fachada, ¿no? Tenemos sus andamios, hay vía pública. Si ponemos a identificarnos los peligros y los riesgos, identificar los riesgos, vamos a evaluar los riesgos, vamos a encontrar muchos riesgos, nivel alto, nivel intolerable, donde ya no se puede realizar esa actividad, ¿no? Hemos visto en esta imagen una actividad de pintado de fachada sin considerar las medidas de seguridad, y comenzamos a ver que cuando hay esa cultura, los trabajadores comienzan a realizar actividades de mayor riesgo.
donde las consecuencias pueden ser fatales. Acá tenemos un trabajador con un andamio y una escalera encima del andamio. Miren, ¿no? Entonces ya esto es y estos trabajos se realizan en la ciudad, se realizan a la vista de las autoridades, en este caso de un municipio. Entonces, sin considerar el peligro ni la evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, y vamos a poder hacer todo un listado, identificando los peligros y los riesgos. Vemos acá el trabajador, su exposición es muy alta, ¿no? Porque todo está sostenido de la escalera y la escalera está apoyada en el andamio. Y acá un trabajador que al parecer lo está ayudando, amarrando la escalera, ¿no? Para que no pierda el equilibrio. La estructura de su cuerpo está saliendo ¿no? de la escalera para pintar. Entonces, hay varias condiciones donde claramente se refleja que no hay una identificación de peligro y no hay una identificación, una evaluación de riesgo. Entonces, ese es el tema. Coloqué estas imágenes con la finalidad de ir enfocándonos en este tema de la identificación de peligros y la evaluación de riesgo. ¿Ok? Entonces, para esto hay una base legal. Para elaborar una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos hay una base legal. Hay una ley, la 29783, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012, TR, que es el reglamento de la ley. Tenemos otro Decreto Supremo que realiza algunas modificaciones al reglamento anterior, unas modificaciones puntuales, y después unos formatos para la implementación de los documentos que debe contar, que es la Resolución Ministerial 050-2013, que debe contar, ¿no? Acá nos dice que hay unos formatos que debe contar el sistema de gestión. Y entre esta resolución se encuentra la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo. El reglamento de la ley, ¿no? El Decreto Supremo 005-2012 nos dice que el empleador debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en función del tipo de empresa, nivel de exposición a peligros y riesgos, ¿no? Lo que hemos visto en las imágenes anteriores, donde vemos trabajadores, ¿no? Que están realizando actividades de trabajo en altura, donde no hay una evaluación de riesgo y están expuestos, ¿no? Entonces la ley obliga a todas las empresas, sin excepción, a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se evalúan los peligros y los riesgos. Este reglamento nos dice que se deben exhibir cierta documentación para conocimiento de los trabajadores. Uno es la política, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, debe estar firmada, con fecha, exhibida en un lugar donde los trabajadores tengan acceso, en áreas comunes. También nos dice este reglamento que otra de la documentación que debe exhibirse es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo y sus controles. Ese documento debe estar en un lugar de acceso a los trabajadores para que ellos puedan visualizar en esta herramienta sus peligros, ¿no? Identificar sus peligros y la evaluación de los riesgos de esos peligros, ¿no? Y sus medidas de control. Entre otros documentos que exige la ley que se exhiba, está el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todas las empresas están obligadas a contar con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Las MIPES no son necesarios, pero el resto sí. Y también se debe exhibir el mapa de riesgo. Las empresas deben exhibir un mapa de riesgo. Por eso esta capacitación trata la matriz per se y el mapa de riesgo. Y otro documento que exige el reglamento es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
Ok, voy a leer algunos chats antes de continuar para ver si todo está conforme. Sí, todo está conforme, están escuchando normal. Listo, continuamos. Entonces, para entender estos conceptos de identificación de peligro, hay una terminología que nos entrega el reglamento. ¿Cuál es? Bueno, esta es la matriz, ¿no? Es un documento que al final de la exposición voy a mostrar en Excel, donde vamos a poder visualizar y ver un pequeño ejercicio, ¿no? Un caso práctico. ¿Okay? El reglamento nos entrega unos términos y uno de los primeros términos es la actividad. ¿Qué es una actividad? Es la operación, las operaciones industriales o de servicios, ¿no? En este caso, los trabajadores que han estado con los andamios, ¿no? Están realizando un servicio de trabajo en altura. Entonces, es una operación que realiza la actividad, ¿no? Y el lugar de trabajo es el lugar, el área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o donde tienen que acudir, ¿no? En este caso, por ejemplo, los trabajadores que hemos visto, ellos pertenecen seguramente a una empresa y han tenido que ir a un lugar a desarrollar el trabajo. Estos conceptos son importantes familiarizarnos. Es importante que las personas encargadas del área de seguridad y salud en el trabajo, los responsables, los supervisores, los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo, y todos los que están involucrados se familiaricen con estos términos, porque estos términos van a tener que colocarse en la matriz, ¿no? Por ejemplo, la matriz, el encabezado de la matriz nos habla de hay que colocar, ¿no? ¿Cuál es el área de trabajo, el puesto de trabajo que se va a realizar, la actividad, el proceso que se va, ¿no? Hay una columna donde nos dice área o puesto de trabajo. Entonces hay que determinar cuál es el área, puesto de trabajo, el proceso que se va a realizar, ¿no? Se tiene que hacer una descripción de la tarea o actividad de ese proceso. Vamos al ejemplo del trabajo en altura. Hay que describir esa actividad, el traslado de los andamios, el desembarque de los andamios, de las maderas, el armado de los andamios, ¿no? El pintado, el desarmado y el retorno. Son actividades que se tienen que describir en la matriz y el tipo de actividad, si esta actividad es rutinaria o no rutinaria, ¿no? En este caso, vamos a ver si esta actividad es rutinaria o no. Después otro concepto que nos entrega el reglamento es el peligro, el concepto de peligro, que nos dice es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes, ¿no? Puede originar un daño, en este caso, al trabajador. En algunos casos a los equipos pueden presentar fallas, pueden presentar recalentamiento, ¿no? Por falta de mantenimiento. Los procesos, el trabajo se va a interrumpir y los ambientes, ¿no? A veces vemos ambientes donde se originan incendios, ¿no? Lugares donde no hubo una adecuada supervisión y se concreta ese riesgo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de peligro, y la identificación de peligros es el proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Estos conceptos son importantes porque van a ir en la matriz. Por ejemplo, en el encabezado nos da una columna donde nos dice esa actividad que hemos descrito, cuál es el peligro de esa actividad y qué tipo de peligros, ¿no? Más adelante vamos a hablar los tipos de peligro que existen. Acá el tipo de peligro es el trabajo en altura, ¿no? El peligro es el trabajo en altura, el tipo de peligros locativo, físico, ¿no?
ergonómico. Hay varios tipos de peligro que podemos identificar. Luego, otro término con el cual nos debemos familiarizar es el riesgo. ¿Qué nos dice el riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambientes. Después de la columna de peligro, tipo de peligro, está la columna de riesgo. Entonces hay que identificar ese riesgo. Por eso nos debemos familiarizar con estos términos y acá vamos a poder identificar el riesgo. Los encargados de seguridad estamos en esa obligación de todos los trabajos que se realicen, se deben identificar los riesgos. Identificar el peligro y evaluar el riesgo. La lesión es otro concepto que nos entrega la norma, es la alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ¿no? Es la lesión que pueda tener el trabajador, y en la matriz hay una columna también donde debemos colocar la lesión que puede sufrir, el daño, la consecuencia que pueda sufrir el trabajador. En este caso vemos esta imagen, y de ocurrir un accidente, la lesión acá puede ser grave o fatal incluso, ¿no? Entonces, esos conceptos se tienen que conocer y colocar en la matriz, ¿no? La exposición es otro concepto, que es la presencia de las condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. Y la evaluación de riesgo es el proceso posterior a la identificación de peligros. Una vez que ya identifiqué los peligros, voy a hacer la evaluación de los riesgos, donde esta evaluación me va a permitir valorar el nivel, el grado y la gravedad de esos peligros. Me va a proporcionar información para tomar decisiones, ¿no? Hay en el encabezado de la matriz está la evaluación, donde vamos a hacer una evaluación del índice de personas expuestas, procedimientos, ¿no? Vamos a tener un índice de probabilidad de que ese riesgo se concrete, ¿no? La severidad de ese riesgo y finalmente un nivel de riesgo. Vamos a verlo más adelante. Acá tenemos que evaluar el riesgo, nos va a dar un resultado utilizando la matriz y sus valores para poder tomar decisiones, ¿no? Que es lo que nos dice la normativa. Esta recopilación de información nos va a llevar a tomar decisiones. En este caso, este trabajo de esa forma no se podría realizar, ¿no? Habría que dar medidas que protejan al trabajador. Y el control de riesgo es otro concepto con el cual tenemos que familiarizarnos, es el proceso de la toma de decisiones. Acá hacemos una evaluación de riesgo y en el control de riesgo ya hay que tomar decisiones, ¿no? Basada en el resultado de esa evaluación de riesgo. Y la finalidad de este control de riesgos es dar medidas, propuestas para que se corrija, para que se elimine la actividad, si es un riesgo intolerable, y con la finalidad que se cumplan los procedimientos, ¿no? La evaluación. Y el control de riesgo nos va a ayudar a reducir ese nivel de riesgo que pudimos obtener mediante la evaluación. Acá tenemos en el encabezado de la matriz, vamos a poder ver una columna de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, control administrativos y equipos de protección personal, ¿no? Entonces acá vamos a ver qué es lo que va a aplicar. Una vez que hacemos la evaluación, ¿qué aplicaría acá? Eliminación, sustitución, ¿no? Controles de ingeniería, control administrativo o equipos de protección personal. En este caso,
no solo es suficiente con equipos de protección personal, sino estaríamos en estos controles, ¿no? O eliminación de esa forma de trabajo o sustituir en este caso, los andamios, ¿no? Asegurarlos y asegurar al trabajador. Luego ya algún control de ingeniería donde de repente se mejoren los andamios, la manera como se arman los andamios, controles administrativos y al final los equipos de protección personal, ¿no? Porque acá vemos incluso que no cuentan con los equipos de protección personal adecuados. Y el riesgo residual ya es luego de haber aplicado los controles de la primera evaluación, nos queda una segunda evaluación y el resultado va a ser que el riesgo va a reducir por los controles que hemos aplicado, ¿no? Entonces estos conceptos son importantes conocerlos y familiarizarnos, ¿no? Al final de los controles otra vez se realiza la evaluación y nos va a arrojar un nivel de riesgo menor que al inicial, a la primera evaluación. Entonces, para finalizar esta parte de conceptos y términos de la norma, la gestión de riesgo nos dice que es el proceso que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos identificados. La idea de la gestión de riesgo es evitar los accidentes, ¿no? Acá entramos a la clasificación de los peligros. Tenemos peligros físicos, que son el ruido, las temperaturas extremas. Estas temperaturas pueden generar agotamiento, calambre, sarpullido, ¿no? Calor, las vibraciones, ¿no? Los que realizan demolición con sus herramientas, ¿no? Tenemos que generan alteraciones en el cuerpo, en el músculo esquelético, ¿no? Alteraciones neurológicas, vasculares. Tenemos peligros biológicos, la vía respiratoria, inhalación de aerosoles. Las personas pueden estar, y en este caso del COVID, pueden toser, pueden estornudar, y esa otra persona puede contagiarse de ese virus, ¿no? Entonces, los riesgos biológicos, el COVID está dentro de este riesgo, por la vía respiratoria, por la vía digestiva también, ingerir algo accidentalmente, fumar, beber en el lugar de trabajo. Algunos otros peligros biológicos puede ser contacto, ¿no? Con la piel o algunos pinchazos, ¿no? En construcción civil generalmente los zapatos tienen protección en la planta por los clavos, ¿no? Los clavos pueden generar alguna enfermedad, ¿no? El tétano. Entonces, lo importante es cuando estamos a cargo del área de seguridad y salud en el trabajo, debemos identificar el peligro y qué tipo de peligro. Si es físico, si es biológico, si es químico, ¿no? Hay sustancias, hay productos químicos que emiten gases. El gas es un producto químico, el petróleo, la gasolina, ¿no? Son productos químicos y es un material peligroso, ¿no? Clasificado como material peligroso, entonces tiene un peligro y son peligros químicos, sustancias químicas. Después los gases, los vapores, los aerosoles, los peligros ergonómicos, ¿no? El levantamiento inapropiado de cargas, de cajas, de sacos, ¿no? De herramientas, ¿no? Del manejo de herramientas, las posturas incorrectas. Un peligro ergonómico también es cuando las herramientas se encuentran en mal estado, ¿no? Algunas condiciones visuales deficientes también están consideradas como peligros ergonómicos. Entonces tenemos que identificar el peligro y el tipo de peligro. El peligro psicológico es importante también identificarlo.
la ansiedad, la agresión, la depresión que pueda tener el trabajador en estos tiempos con mucha mayor razón. Hay personas que han perdido familiares, están con temores, ¿no? O están pasando por un proceso donde psicológicamente no se encuentran en buenas condiciones, ¿no? Tenemos dentro de los peligros psicológicos y todo esto nos van a llevar a que las personas tengan más predisposición a los accidentes, ¿no? Y eso va a generar daños a la persona, ¿no? A veces comer en exceso, beber, fumar, son parte de estos peligros psicológicos. Hay unidades, hay lugares donde ocurre esto, ¿no? El método de identificación de peligro, cuando vamos a realizar la matriz, cuando vamos a comenzar a trabajar en una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, tenemos que revisar los informes de investigación de accidentes anteriores. Los que estamos encargados de seguridad y salud en el trabajo debemos tener un archivo para consulta nuestra o consulta de la persona que llegue nueva, tanto sea para brindarnos apoyo o cuando ya uno no se encuentre trabajando, llega una persona nueva, debe tener información, ¿no? Entonces es importante, a veces ocurre mucho que el responsable de seguridad no quiere que se sepa que ocurrieron accidentes, entonces cuando llega una persona nueva no tiene esta información. Entonces es importante ser transparentes en ese aspecto de tener la información de los accidentes que han ocurrido, registrarlos y tener esa información. Las estadísticas de accidentes, el encargado de seguridad y salud en el trabajo debe llevar un registro de los accidentes y la estadística también, aparte que la ley lo exige, debe tener sus estadísticas y su registro de los accidentes. Revisar las áreas, inspeccionar las áreas del trabajo, debe ser presencial, y yo recomiendo que las inspecciones de las áreas de trabajo se hagan en diferentes horarios, que se hagan en la mañana, que se hagan en la tarde, que se hagan en la noche, en las madrugadas, ¿no? Si hay trabajo 24 horas, deben hacerse inspecciones en diferentes horarios, por supuesto en la hora donde ocurre, donde hay mayor afluencia o mayor actividad, mayor producción, ¿no? Ahí se deben hacer inspecciones los días sábados, los días domingos, los cambios de guardia. Son procesos, momentos donde son críticos, entonces se tienen que observar y el encargado de seguridad y salud en el trabajo debe observar y verificar, ¿no? Por medio de inspecciones. Antes de realizar la matriz, de elaborar la matriz, debe cumplir con estos pasos, ¿no? Revisar el informe de investigación de accidentes que hayan ocurrido, las estadísticas, inspeccionar las áreas, entrevistar al personal. Este punto es importante. No puedo ponerme a hacer una matriz, no puedo comenzar a hacer una matriz si no he entrevistado a los trabajadores. Tengo que entrevistar a los trabajadores, tengo que conversar con ellos. Los trabajadores son los que conocen mejor las actividades. Yo puedo tener una idea, puedo ser un especialista en determinada labor, pero los trabajadores, que son los que realizan la actividad, ellos conocen al detalle y van a poder brindar mucha información sobre la actividad, el peligro de esa actividad y los riesgos. Ellos conocen mucho. Entonces, como recomendación para elaborar una matriz de ahí per se, las entrevistas son importantes, ¿no? Revisar el registro de accidentes, la historia, ¿no? Los antecedentes en accidentes, las estadísticas, inspeccionar las áreas de trabajo, comienzo a levantar información y las entrevistas a los trabajadores. Evaluar los procedimientos, ¿no? Los estándares con el que cuenta ese trabajo,
seguro vamos a encontrar algunos procedimientos, algunos estándares. Hay que revisarlos para ver si se cumplen, si están actualizados. A veces hay procedimientos que se hicieron una vez y ya no se volvieron a revisar. Entonces hay que revisarlo. Hay que ponerle fechas de revisión también a los procedimientos. Hay que hacer una lista de verificación, ¿no? Mientras voy recogiendo la información para elaborar la matriz, tengo que hacer una lista, un checklist de la verificación para que no se me vaya a escapar, no se me vaya a ir alguna actividad, no la vaya a obviar, ¿no? Hay que observar, debemos observar el desarrollo de los trabajos y verificar si se cumplen las normas legales de esos trabajos, de esas actividades, ¿no? Si se cumplen las medidas de seguridad. En la observación voy a poder darme cuenta si se cumplen con esos trabajos y con y con las medidas de seguridad. Y si estas están de acuerdo en la norma legal, ¿no? Verificar todos los procedimientos escritos que existan, con la finalidad si estos procedimientos están actualizados, si están de acuerdo a la realidad. Ocurre mucho que a veces se copia y se pega, ¿no? De otros rubros. Pido a un amigo, a alguien que tenga un procedimiento, algunos procedimientos, copio y lo pego y ya le pongo el logo de la empresa y ya tengo el procedimiento. Tener un amigo que nos ayude enviando algún procedimiento es bueno, nos va a ayudar para tener una idea, pero no copiarlo, sino hacerlo de acuerdo a la realidad de la empresa. Acá, por ejemplo, tenemos una publicación de un diario donde nos da la noticia, ¿no? Que un trabajador murió tras caer dentro de una máquina industrial en la fábrica de ATI. Una pena, ¿no? Y la familia y el trabajador que pierda la vida porque hubo descuido, porque no se hizo una identificación de peligro adecuado, porque no se hizo una evaluación de riesgos de manera adecuada, terminó generando un desenlace fatal, ¿no? Acá tenemos el otro, en esta noticia era de una empresa industrial, ¿no? Un lugar industrial. Acá tenemos un centro comercial, un establecimiento comercial, un supermercado, donde nos dice que un joven de 24 años murió electrocutado en un almacén, ¿no? Y miren acá, ¿no? Mientras reparaba un horno microondas. Fue lo que sale en las noticias, ¿no? De hecho, van a haber investigaciones, no tenemos ahorita los detalles de esta investigación, pero lo concreto es que un trabajador perdió la vida, ¿no? Y acá otro trabajador, por no contar con una adecuada identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿no? Por no contar con una matriz o no hacer una adecuada evaluación, no tomar en cuenta las entrevistas de los trabajadores, los comentarios de los trabajadores, revisar los procedimientos, revisar las maquinarias, ¿no? Ayudarse con los especialistas de la empresa. Todas las empresas tienen un encargado de eléctrico, algunas un ingeniero, algunas un técnico, y ellos conocen ya bastante, ¿no? Entonces podemos ayudarnos con ellos. En la evaluación, en la identificación de peligro, ¿no? Para realizar la matriz tenemos que ayudarnos de los profesionales que ya tiene la empresa y de los trabajadores, con mucho más razón, ¿no? Porque ellos son los que conocen. Ahora vamos a ir a un caso práctico, ¿no? Vamos a allá desarrollar una matriz, ¿no? Y aquí los que deseen pueden participar abriendo sus micrófonos, haciendo sus comentarios o escribiendo al chat, ¿no? Acá, por ejemplo, el caso va a ser
este proceso, esta actividad, ¿no? Hemos visto los conceptos que nos habla de que hay una columna donde se tiene que colocar la actividad, una columna de la matriz donde nos dice que se tiene que colocar la actividad, el proceso. Acá vemos una actividad, un proceso del recojo de residuos en la vía pública, ¿no? De una municipalidad. Entonces, esta actividad tiene peligros y hay que hacer la evaluación, ¿no? De esos peligros para identificar los peligros y hacer una evaluación de los riesgos. Acá, por ejemplo, tenemos ya la matriz donde tenemos el área, ¿no? El puesto de trabajo, la actividad, que es el recojo de la basura del distrito, en este caso Pueblo Libre, he colocado yo. Y tenemos la descripción de 3 tareas nomás de esta actividad, de este proceso, ¿no? Del primer proceso importante. Tenemos la conducción del vehículo en la vía pública para hacer el recojo de la basura, de los residuos. Hay un conductor que es el que conduce el vehículo. Tenemos otro de las actividades es tirar los residuos en el camión recolector. Los trabajadores, en este caso, recogen la basura de la vía y la colocan, la tiran en el interior del camión recolector. Y otra actividad es la manipulación de los residuos, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, la manipulación de los residuos que están en la vía pública y que hay que recogerlos y hay que tirarlos o echarlos al camión recolector. Entonces, esta actividad tiene peligros. ¿Qué peligros tiene? ¿No? Acá, por ejemplo, continuando con esta actividad de recojo de residuos, tenemos que identificar y hacer la evaluación en el día y en la noche. La iluminación también es un factor importante, ¿no? El recojo de basura, no siempre la basura está en bolsas adecuadamente, sino muchas veces está en el suelo, a veces pueden haber vidrios. Los guantes que puedan utilizar los trabajadores debe ser de protección adecuada para que no sufran cortes. El bajar y el subir del camión también es otro de los peligros, puede caerse, ¿no? Vamos a leer acá, a ver, hay un compañero que nos están escribiendo. A ver, nos dice, Jorge Enrique nos dice, la forma de transportarse de los trabajadores de riesgo. En la imagen lo que vemos, claro, es de riesgo. El peligro es el vehículo en movimiento y el riesgo de los trabajadores es que se puedan caer. Y muchas veces nosotros vemos que los trabajadores suben a la volada, ¿no? Como se dice, suben a la volada y bajan. Yo he sido testigo de un trabajador que sufrió la fractura del pie porque el camión no lo visualizó a la hora que estaba recogiendo y el conductor retrocedió. Entonces, el atropello también es un peligro, ¿no? El vehículo en movimiento es un peligro y el atropello es el riesgo. Entonces, identificamos el riesgo que es atropello. Ok. Israel, bueno, nos dice, nos pide compartir el formato. Sí, vamos a verlo más adelante. Luis Quintana nos consulta, ¿existe alguna lista de control sobre los documentos que debemos contar? De acuerdo a la actividad que se realice, deben haber procedimientos. Esos son los controles, Luis. Entonces, por ejemplo, acá en esta actividad tenemos trabajadores. Un control es el reglamento de tránsito del conductor, ¿no? Respetar la velocidad, debe haber un procedimiento para
ese vehículo y para el recojo un límite de velocidad que no necesariamente es el normal que existe en la vía pública. Para el caso del camión basurero debe ser mucho menor. Debe haber un procedimiento interno en las municipalidades que nos dice que la velocidad debe ser menor. Entonces, esos son los controles que deben tener las empresas. En este caso, estamos hablando específicamente en este caso, y así en todas las actividades que se realicen, ¿no? Todos los trabajos con sus actividades. Ok, continuamos. Aquí, por ejemplo, la iluminación es un problema, ¿no? En la ciudad, no todos los lugares están iluminados. Tenemos que, y esta, por ejemplo, es una imagen del mismo portal de la Municipalidad de Lima, ¿no? Publica esta foto de su trabajador. ¿Y qué es lo que observamos ahí con el trabajador? Que no cuenta con mascarilla o no lo está utilizando, no está protegido, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de que los trabajadores, sobre todo de esta actividad del recojo de basura, están expuestos, ¿no? El guante, acá el trabajador tiene un guante que seguramente lo va a proteger de cortes y todo, pero hay que ver si el guante no está desgastado, ¿no? Esos son los controles que podíamos implementar, controles como revisión periódica de los guantes, ¿no? Capacitación para el uso de su mascarilla, para que el trabajador no se quite la mascarilla, no realice el trabajo si es que no tiene la mascarilla, supervisión permanente de eso, ¿no? Esos son algunos de los controles que podríamos incluir. El no estar subiendo y bajando en movimiento, ¿no? Yo he visto unidades de camiones de basura que, por ejemplo, tienen un protector, una baranda, para que los trabajadores estén asegurados y protegidos, ¿no? En este caso, acá tienen un pasamanos, por decirlo, donde se pueden agarrar, pero la plataforma donde están ellos puede ser que pierdan el equilibrio, ¿no? Entonces, he visto camiones de basura, muy pocos, pero sí he visto que algunos tienen ya una baranda que los protege a ellos, ¿no? Entonces, esos son los controles de ingeniería que se le pueden adecuar, ¿no? El compactador también es otro peligro, ¿no? Por eso en la matriz se debe identificar las actividades que realizan. De repente, si seguimos haciendo el listado, vamos a encontrar que la operación del compactador es otra actividad, ¿no? ¿Quién es el que enciende el compactador? ¿Quién es el que lo activa? Entonces, debe tener capacitación, debe tener conocimiento del manejo, ¿no? Entonces, el bajar, subir del vehículo, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer un listado de las actividades que se realizan y si esas actividades son rutinarias o no rutinarias, ¿no? Vamos viendo que un proceso comienza a tener varias actividades, ¿no? 1, 2, bajar, recoger los residuos, la conducción del vehículo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer en el lugar donde estamos a cargo o donde nos encontremos en la empresa, ¿no? Comenzar a ver qué actividades se realizan, identificar el peligro de esas actividades. Entonces comenzamos y pasamos, ¿no? Continuamos con la matriz, identificamos, perdón, hacemos la descripción de las tareas, las actividades, el proceso, si es rutinario o no, lo colocamos en la matriz. Identificamos el peligro. Acá, por ejemplo, el peligro es el vehículo en movimiento. El tipo de peligro físico, la activación del compactador es otro peligro, ¿no? También físico, y los residuos contaminados pueden estar con bacterias o virus. Tenemos otro tipo de peligro que ya no viene a ser físico, sino viene a ser biológico.
la matriz nos va pidiendo qué es lo que debemos ir llenando, ¿no? Describir las actividades. Esta parte es muy importante porque esto nos va a ayudar a identificar el peligro y qué tipo de peligro. Luego de identificar el peligro y el tipo de peligro, vamos a pasar al riesgo. En la actividad de conducción de vehículos, el peligro es el vehículo en movimiento. En la conducción del vehículo, el peligro es el vehículo en movimiento. El tipo de peligro es físico y el riesgo es la probabilidad de atropellar, en este caso, al ayudante o incluso a un transeúnte, ¿no? Entonces, miren lo importante que es identificar las actividades, ¿no? Acá solo hemos realizado 3 actividades, ¿no? Tenemos 3 y estoy seguro que en nuestras empresas vamos a encontrar mucho más, ¿no? En este caso estamos haciendo de 3 por el caso del ejercicio. Otra actividad es tirar los residuos en el camión recolector, cuando el trabajador recoge la basura y la tira al camión. El peligro es la activación del compactador, ¿no? Escuchamos y vemos que cada cierto momento los trabajadores activan el compactador para que procese la basura hacia el interior y la compacta. ¿Y cuál es el peligro, el riesgo de esa activación del compactador? Atrapamiento. Puede atrapar algún miembro del cuerpo del trabajador o incluso de la ropa, ¿no? Entonces comenzamos a identificar el peligro y el riesgo. Otra descripción de la tarea o la actividad es la manipulación de los residuos. Es una actividad rutinaria y el peligro es el residuo contaminado, las bacterias o virus. Tipo de peligro biológico y el riesgo, acá tuve un error, el riesgo es la contaminación, que el trabajador pueda inhalar de repente algún virus producto de este recojo de los residuos. Entonces, vamos avanzando con la elaboración de la matriz, ¿no? La descripción de las tareas, el proceso, colocarle el nombre del proceso, ¿no? El puesto de trabajo, la descripción de la tarea, si es rutinaria o no, el peligro, identificar el peligro, el tipo de peligro y el riesgo. Avanzamos un poco más con la matriz y, bueno, nos pide la matriz, el modelo, hay que colocar el requisito legal, ¿no? La norma legal, incluso llegar al detalle de qué artículo exige que se proteja al trabajador, cuál es la ley, cuál es la norma legal que respalda, ¿no? Proteger al trabajador. Entonces, si yo voy a recomendar medidas de protección, siempre tengo que respaldarme por alguna norma legal, ¿no? Y la lesión. En este caso, la probabilidad de atropello del ayudante puede generar fractura en las piernas, en los brazos o incluso la muerte, ¿no? El atropello en este caso, del ayudante. La probabilidad de atrapamiento por la activación del compactador puede generar fracturas en piernas, brazos, muerte también, ¿no? La activación del compactador es de alto riesgo, ¿no? El peligro de los residuos contaminados, la probabilidad de contaminación, ¿no? Del trabajador y puede generar infecciones, daño a la salud, ¿no? Al organismo. Y acá ya entramos en la evaluación. La evaluación del riesgo. Acá hemos identificado el peligro, ¿no? El riesgo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad del riesgo? Y acá vamos a hacer ya la evaluación.
Y avanzamos. Tenemos una tabla que nos dice la probabilidad, que es un índice de personas expuestas, de procedimientos existentes, capacitación y exposición al riesgo. Esta es la primera columna, el índice de personas expuestas. En este trabajo del recojo de residuos, tenemos por lo menos a 3 y el conductor 4 personas, ¿no? A veces son 2 ayudantes y el conductor, generalmente están entre 3 o 4. Entonces, el índice de personas expuestas nos dice si son de 1 a 3, de 4 a 12, de más de 12. ¿Qué le hemos puesto acá? 1. Porque es de 1 a 3. Vamos a considerar que son 3, en total con el conductor son 3 personas. El índice de personas expuestas es 1. El índice de procedimientos existentes. Existen, son satisfactorios, es 1. Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes, 2. No existen procedimientos, 3. Acá he colocado 3 por el ejercicio, he colocado 3 considerando de que no existen procedimientos, ¿no? Vemos por las imágenes que hemos visto, no existen procedimientos. En el índice de capacitación, nos dice, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene, es 1, el índice es 1. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, no toma acciones de control, o sea, conoce a medias, pero no quiere tomar las medidas de control, 2. En el índice de capacitación, personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control, no tiene nada, 3. Acá le estamos colocando en el índice de capacitación 3. Y el cuarto, el último, que dice el índice de exposición al riesgo. Al menos una vez al año, esporádicamente, 1. Al menos cuando la actividad se realiza, al menos una vez al mes o eventualmente 2. Cuando la actividad se realiza al menos una vez al día o de manera permanente, 3. En este caso, en el índice de exposición al riesgo es 3 porque se realiza de manera permanente. Ok, entonces la suma de esta evaluación, ¿no? De estos índices de personas expuestas, de procedimientos, de índice de capacitación, índice de exposición, nos da una puntuación de 10. ¿Ok? El índice de probabilidad nos da una puntuación de 10. Ahora vamos a ver el índice de severidad. Continuamos en la columna. Dejamos la columna del índice de probabilidad y nos vamos al índice de severidad. ¿Qué nos dice? De ocurrir un accidente puede generar lesión sin incapacidad, 1. ¿No? O disconformidad, incomodidad, 1. Lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible, o sea que se puede recuperar, va a tener descanso médico, 2. O una lesión con incapacidad permanente o con daño irreversible a la salud, 3. Entonces acá en el índice de severidad colocado 3. Entonces tenemos el índice de probabilidad, la primera evaluación que hemos hecho, nos da puntuación 10 y el índice de severidad nos da puntuación 30. Perdón, ok. Entonces avanzamos y ya nos arroja el nivel de riesgo, ¿no? Multiplicado 10 por 3, 30, nos dice que es un riesgo intolerable y con riesgo significativo.
y nos entrega una tabla la matriz. Riesgo intolerable cuando tiene una puntuación de 25 a 36. Estamos en 30. Riesgo intolerable, riesgo significativo. En los segundos, en las otras actividades, riesgo importante, riesgo significativo. Riesgo moderado, ¿no? No significativo. Entonces, en la tabla vamos a poder ver la probabilidad alta, media, baja con su puntuación y la severidad ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino con su puntuación. ¿Qué nos dice la estimación? En intolerable no se debe comenzar ni continuar con el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si es posible reducir el riesgo, incluso debe prohibirse el trabajo. Importante, no debe comenzarse el trabajo. En moderado deben hacerse algunos esfuerzos para reducir el trabajo. Tolerable requiere algunas mejoras y en trivial no se necesita adoptar ninguna acción. Este es el cuadro en el cual nos da la puntuación y que debemos tener en cuenta y que va a ir en la matriz, ¿no? Tenemos otra vez, identificamos, primero hacemos la descripción de las actividades, identificamos el peligro, el riesgo, ¿no? Vamos a ver cuál es la probabilidad de que ocurra el riesgo, el requisito legal, las lesiones, y aquí ya viene la valoración del riesgo, ¿no? De acuerdo a la matriz. Tenemos la tabla de severidad, tenemos la tabla de probabilidad, y esto nos va a arrojar este resultado, que ya acá nos arroja el resultado del nivel de riesgo. Ya cuando tenemos ese nivel de riesgo, vamos a entrar a los controles, ¿no? Continuamos con el encabezado de la matriz, vamos a entrar a los controles. ¿Cuáles son los controles que se deben implementar? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería. Por ejemplo, acá en la fractura de piernas, ¿no? En el riesgo que puede originar fracturas de pierna por atropello, capacitación al conductor. Un control administrativo es capacitación al conductor en manejo defensivo. Colocarle alarmas de retroceso, comunicación entre el conductor y el trabajador, equipos de protección personal a los trabajadores con uniforme reflectivo, ¿no? Con cinta reflectiva para que el conductor lo pueda visualizar. En el caso de la activación del compactador, que puede originar la fractura de piernas, brazos, podemos colocarle como un control de ingeniería las sirenas al momento de activar el compactador. Capacitación sobre el compactador. Ocurre mucho que cuando hay este tipo de máquinas sobre la marcha, le enseñan, lo capacitan al trabajador y eso genera un desconocimiento o una mala capacitación, entonces termina generando un accidente. Entrega de guantes, entrega de equipo de protección. Igual con el riesgo biológico, ¿no? Para evitar las infecciones, capacitación sobre los riesgos, para que el mismo trabajador se proteja, ¿no? Entonces, en esta parte, en esta columna de la matriz, debemos detallar la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal. Y luego de haber implementado estos controles, ¿no? Acá a veces algunos le colocan controles de jerarquía, ¿no? Porque esta es la jerarquía, primero va esto, la eliminación, luego la sustitución, ¿no? Control de ingeniería, control administrativo y al final los equipos de protección. Luego de implementar estos controles, se hace una segunda evaluación con la misma matriz, con las mismas tablas, ¿no? Pero ya esto, si vemos acá los colores, nos va a arrojar unos colores diferentes, ¿no? Y donde hay este ya es el riesgo residual, o es la evaluación final, donde va a haber aceptación del riesgo, pero definitivamente van a haber unas mejoras.
esta es la evaluación, perdón, la matriz final, donde vamos a tener este documento. Acá no se visualiza bien. Voy a salir de esta pantalla para poder mostrarle la matriz en Excel. Por mientras, pueden ir haciendo sus comentarios, sus consultas con respecto a la matriz o a esta parte de la capacitación. Acá tenemos ya la matriz en el Excel. ¿Ok? Todas las matrices o todos los documentos del sistema de gestión deben incluir la razón social, RUN, la dirección de la empresa, la actividad económica, quién es el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo, el teléfono, correo, ¿no? Correo electrónico, toda la información que exige las normas legales que se coloquen en los documentos del sistema de gestión. En esta matriz, acá están colocadas las tablas. Si ven acá están colocadas las tablas que hemos visto, la tabla de probabilidad con sus índices, la tabla de severidad, ¿no? Los puntajes y las estimaciones de esos puntajes que obtenemos mediante la evaluación. Yo acostumbro colocar estas tablas para la hora que se exhibe, como estos documentos, esta matriz se debe exhibir, los trabajadores puedan comprender, aparte que se le debe dar una capacitación a todos los trabajadores sobre la identificación de sus peligros, puedan comprender y entender por qué estos números, ¿no? ¿Por qué, de dónde salen estos números? Entonces, al ir a la tabla va a poder ayudarles a identificar o a entender que esa evaluación se ha hecho en base a unas tablas y no porque se le ocurrió al encargado de seguridad y salud ocupacional. En este Excel van a poder registrar ¿no? las actividades, la descripción de la tarea, ¿no? Marcar si es una rutina, si una actividad rutinaria o no rutinaria, el peligro, el tipo de peligro, el riesgo, requisito legal, la lesión o el daño que pueda tener el trabajador, que pueda generarle el accidente. Y acá en el índice de la evaluación, ¿no? de riesgo, ya está con una fórmula este documento, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar acá a número 3 y comienzan a cambiar los números e incluso van a No se está cambiar, apreciando. ok, un ratito. Gracias, Chito. Ahí, por favor, visualizan. Sí, ahí está mejor. Ya, ok. Bueno, disculpen, siempre es bueno que me hagan... Ok, nos consulta si el curso va a estar grabado. Sí, lo estoy grabando y lo vamos a colgar lo cuelgo en YouTube. Yo les paso el enlace a los correos, al WhatsApp. A ver, les explicaba que en esta matriz están las tablas, todas las tablas, las que hemos visto, las tablas de probabilidad, severidad, la estimación del riesgo. Esto con la finalidad de que los trabajadores vean, ¿no? De dónde salen estos números, la numeración. Como es un documento que se tiene que exhibir, tiene que estar publicado en las áreas comunes, entonces la información debe ser de comprensión para los trabajadores. En esta matriz van a poder colocar la descripción de las tareas, los peligros, tipo de peligro, el riesgo, requisito legal y la numeración, lo que les comentaba. Por ejemplo, acá ya viene con la fórmula donde yo puedo cambiar
y, por ejemplo, ahí cambia el color y me va dando de acuerdo a la valoración que le voy dando por las tablas que tengo acá arriba, las que hemos visto hace unos momentos, ¿no? Voy a poder colocar los controles de riesgo en esta matriz. Voy colocando y la evaluación final o el riesgo residual, ¿no? Algunos lo designan con ese término. Igual puedo colocar los valores que va a hacer que cambie el color. Ya voy a poder ir llenándolo, ¿no? Y así tengo el documento donde voy a poder hacer todo el listado de actividades, primero la descripción de las actividades, para luego pasar a la identificación del peligro y después sus valoraciones, ¿no? En todos los casos está con la fórmula para que lo tengan. Vamos a leer algunas. Ok. Vamos a ver acá, vamos a leer algunas consultas. Jorge nos pregunta, ¿hay un solo tipo de formato de matriz o son varios formatos de acuerdo a la operación? Hay diferentes formatos de evaluación, de identificación y evaluación de riesgo. Yo he escuchado hasta de 3. De repente hay más, ¿no? Yo conozco hasta 3. En este caso, estamos tratando de este tipo de evaluación, de esta matriz. Este es el modelo. Un solo modelo estamos tratando ahora. Un solo formato, por decirlo, ¿no? Y este modelo debe ser utilizado por la empresa. La empresa tiene que optar por un solo modelo. No puede optar por un modelo por decir, para la operación un modelo y para la administración otro modelo. No, la empresa tiene que optar por un solo modelo. Puede ser y este puede aplicar a la empresa y a todas sus áreas. Ahora, en el trabajo de identificación de peligros y elaboración de esta matriz, tiene que el encargado de seguridad ocupacional interactuar con los encargados de área para obtener la mayor información, con los trabajadores también. Y ahí comenzar en una sola matriz, colocar todos los peligros, las actividades, ¿no? Para hacer una adecuada identificación. Vamos a leer otra consulta. Jorge Enríquez nos dice, ¿dónde encontramos las tablas o se desarrollan? Este modelo de matriz ya viene con estas tablas, ¿no? Con estas tablas de severidad, con estas tablas de probabilidad. Marisol, la misma pregunta, la valoración de las tablas, ¿de dónde sale? Es por este modelo de identificación de peligro y evaluación. Es el modelo del IPER. Juan Cavaqui nos pregunta si se podría acceder al material. Sí, yo lo voy a enviar a los correos y al WhatsApp. Israel nos comenta, qué buen punto que comente ese aspecto sobre la ponderación de la tabla en Excel. Es en base a las tablas que estamos viendo acá que nos entregan el modelo de la matriz. Richard Caso nos comenta, ¿quién es la persona idónea para elaborar la matriz? En mi recomendación es el encargado del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero no lo puede hacer solo. Tiene que hacerlo en interacción con las otras áreas, con los jefes de las otras áreas, con los trabajadores. Tiene que liderar el feedback con los trabajadores para poder obtener información. Acuérdense, en unas diapositivas anteriores explicaba de que parte del método para hacer esta matriz, recoger la información, es entrevistar a los trabajadores. Entonces, el encargado de seguridad ocupacional puede liderar, va a tener que liderar, pero no lo puede hacer solo de su escritorio. Tiene que salir y entrevistar a los trabajadores,
hacer reuniones, entrevistar con los jefes de área, interactuar sobre todo con los jefes de área. Ok, otra consulta nos dice, hay una lista de peligros existentes, he visto que algunos tienen códigos. Seguramente hay de acuerdo a las empresas, a la modalidad de la empresa y al que lidera el sistema de gestión, puede darle algunas nomenclaturas, ¿no? Pero los tipos de peligros son los que hemos visto, ¿no? El físico, el ergonómico, el biológico, esos están en la normativa, ¿no? Ok. Juan Cabaqui, otra consulta. Si es una empresa pequeña de 4 trabajadores de metal mecánica, ¿quién haría el IPRC si no cuentan con personal de seguridad? Si son 4 trabajadores y metal mecánica es de riesgo, ¿no? Tienen que tomar, primero nombrar un supervisor, elegir un supervisor de seguridad y de preferencia alguien que tenga conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo. Porque si no toma el liderazgo, puedes tomarlo tú. Si no tomas el liderazgo, van a tomar acción cuando ocurra un accidente, ¿no? Y eso es lo que generalmente ocurre, ¿no? Terminan tomando acción, nombrando un encargado, cuando ya ocurrió el accidente, ya hubo una lesión grave, ya hubo un daño a la salud irreversible, ¿no? Entonces, para no esperar que ocurra eso, el encargado de seguridad y salud o el encargado de la empresa tiene que ser proactivo, ¿no? Y tomar la iniciativa. Ok. Claro, pues acá coloca colocar sus datos como encargado del IPRC. Sí. Edmundo Miguel nos dice, en otro modelo de IPRC varían las tablas. Sí, es de acuerdo a cada modelo, ¿no? Hay un IPRC que es una identificación de peligro 6x6, ¿no? Ese es uno de los que yo también he tenido conocimiento, pero no lo manejo, no lo utilizo. En este caso, el modelo de esta identificación de peligro y igualación del riesgo es el modelo IPRC, ¿no? Por ejemplo, el sector minero tiene otra valoración, tienen otras tablas, ¿no? Parecido, pero en otros valores, ¿no? Ese ya es el sector minero. Ok, regresamos a las diapositivas. Si tienen más consultas, lo van dejando, por favor, lo van escribiendo y luego los voy leyendo. Ok. ¿Me confirman, por favor, alguien ahí que se está visualizando la pantalla de la diapositiva? ¿Sí? Ok. Sí. Ok, listo. Avanzamos entonces. Bueno, esta es la pregunta que se hizo a la hora que se inscribieron para la capacitación, ¿no? 107 personas respondieron que el 18% de las 107 personas respondieron que no tenían conocimiento dónde se debía exhibir la matriz. Algunos nos dijeron que se puede exhibir en el área de producción, otros en el área de operaciones, otros en áreas comunes de la empresa y un 55% nos dijo que en todas las anteriores. Y la reglamentación de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de la ley indica que se debe exhibir y que debe ser de conocimiento de los trabajadores. Entonces, bajo ese principio, la matriz debe exhibirse en lugares donde sea de acceso a los trabajadores, ¿no? Los lugares de descanso, los comedores son un buen lugar para publicar la matriz. Las oficinas administrativas también son lugares, parte en áreas comunes donde se deben colocar las matrices. O sea, la matriz IPRC debe ser un documento de fácil acceso a los trabajadores, porque ahí van a estar la descripción de sus actividades y van a poder identificar los peligros. Y esto, por experiencia le digo, ¿no? Algunos trabajadores son muy curiosos,
la mayoría, ¿no? Entonces comienzan a leer y se acercan con el encargado de seguridad y salud y le dicen, ¿sabe qué? Acá en esta matriz no está la actividad que yo realizo y me parece que también hay peligro. Entonces los mismos trabajadores comienzan a actualizar y esa es una oportunidad para mejorar la matriz. La matriz per se debe ser un documento dinámico donde se pueda actualizar y las actualizaciones deben tener una fecha, ¿no? Acá en esta parte del lado derecho se debe colocar la fecha de la actualización. Como parte de gestión de documentos, cada vez que se realice una actualización a la matriz hay que colocarle una fecha, ¿no? De actualización. Por eso vemos modelos de documentos donde nos dicen versión 1, versión 2, y no hay problema con el tema de las versiones, pero hay que colocarles las fechas de actualización. Y cuando hayan modificaciones con mucha mayor razón, ¿no? Ok, vamos a pasar al mapa de riesgo. Mapa de riesgo no es tan largo y técnico como la matriz, porque ya al desarrollar la matriz de I per se, la identificación de peligros y la evaluación de riesgo, ya nos da mucha información para que esos riesgos identificados, plasmarlos en el mapa de riesgo. En la segunda pregunta que se hizo a la hora que se inscribieron, era si se debe colocar la señalética de extintores en el mapa de riesgo. Esta es una discusión muy habitual entre entre los encargados del área de seguridad y salud ocupacional y siempre está esa duda, ¿no? Si se deben colocar los extintores o no. El 61% nos dijo que sí, hay un 17% que nos dijo que no, y hay un 20% que no tenían conocimiento. Vamos a ver qué nos dice la reglamentación, qué nos dicen los conceptos de mapa de riesgo. Es un plano de las condiciones de trabajo. El mapa de riesgo es un plano de las condiciones de trabajo que pueden emplear diversas técnicas, donde una técnica es la identificación de peligro, donde, ¿no? La matriz que hemos visto, donde se pueden localizar los riesgos y las acciones de protección. O sea, en el mapa se tiene que colocar los riesgos, que ya lo hemos identificado en la matriz, y también se pueden colocar las acciones de protección. Pero no se coloca texto, sino se coloca señalética, señalización. El mapa de riesgo es una herramienta participativa y necesaria, ¿no? Donde es necesario localizar, controlar, dar seguimiento y representar de forma gráfica los riesgos que pueden ocasionar accidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales. Y esta parte es importante. A veces en algunos lugares donde no hay mapa de riesgo, ¿no? Las empresas no hicieron su mapa de riesgo, es porque generalmente la respuesta es no tenemos un arquitecto, no tenemos un ingeniero que haga el plano. La reglamentación, ¿no? La normativa legal no exige que sea un plano elaborado por un ingeniero o un especialista. Pide un plano sencillo, o sea, uno puede agarrar su regla y su lapicero y hacer el plano, pero debe cumplir ciertos requisitos. En el plano se deben que colocar los puestos de trabajo, las maquinarias, ¿no? O equipos que generen riesgo. No solo es suficiente colocar la señalización. Esta señalización debe representar el tipo de riesgo, ¿no? El símbolo que se le va a colocar debe representar el tipo de riesgo. Y cuando se pueden colocar símbolos también de medidas de protección en el mapa. Y la norma legal nos entrega una normativa, una norma técnica peruana sobre señales de seguridad, colores, símbolos, formas y dimensión. Hay que revisar esta norma para poder elaborar el mapa de riesgo. Esta norma nos entrega estas señalizaciones, estas y muchas más señalizaciones. Lo único que tenemos que hacer es
cortar esta señalización y comenzar a colocarla en el mapa. Vamos a ver en unas diapositivas más cómo hacerlo. En este caso, la norma, esta norma técnica peruana nos habla sobre las señalizaciones de advertencia. Son de color amarillo, ¿no? Advierten el riesgo, por ejemplo acá, en riesgo eléctrico. Entonces, donde hay un tablero eléctrico, una subestación eléctrica, en el plano tendré que colocar el riesgo, la señalización de riesgo eléctrico en el mapa de riesgo. Tenemos señalización de extintores y todo lo que es protección de incendios. Señalización de obligación, ¿no? De uso de equipos, ahora que está una exigencia por el COVID, el uso de mascarilla, acá ya está la señalización, esta señalización tiene años, ¿no? Y ahora se ha popularizado, por decirlo, por el uso de mascarilla. Tenemos señalizaciones de prohibición también, donde podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá prohibido fumar. En el mapa de riesgo, una vez que elabore el mapa de riesgo, puedo considerar estas señalizaciones. De riesgo, ¿no? De advertencia, que son el color amarillo, en rojo, que es protección contra incendios, señalización de color azul, que es de obligación, de prohibición, que tiene su franja, un círculo y una franja, son señalizaciones de prohibición. Y señalizaciones de emergencia, de evacuación, ¿no? De primeros auxilios. Este es el mapa simple y sencillo que nos recomienda la norma legal, donde uno puede hacer el mapa y comenzar a colocar sus señalizaciones de prohibición, ¿no? De riesgo, de advertencia, ¿no? Color amarillo y la señalización de obligación. Ahora vamos a un ejemplo. Acá tenemos el plano de una planta, ¿no? De una unidad minera, donde están los tanques de cianuración. O sea, se tiene que detallar. Nos dice la norma que hay que detallar de qué se trata, ¿no? No es suficiente colocar el círculo, ¿no? Sino tengo que detallar de qué área es. Entonces, como un ejemplo, estamos tomando este modelo. Comenzamos a colocar, en este caso, las señalizaciones. La señalización de advertencia, por ejemplo, acá piso mojado, acá tenemos sustancias o materiales inflamables, ¿no? Colocamos en el plano la señalización de advertencia. Después comenzamos a colocar los planos, en este caso de protección de incendio. Entonces los extintores también pueden colocarse en el plano. Avanzamos y comenzamos a colocar las señalizaciones de obligación. Si acá, por ejemplo, tenemos una señalización de piso mojado porque hay un riesgo identificado que puede ser de caída, ¿no? Porque el piso es resbaladizo, entonces la señalización de obligación es del uso obligatorio de zapatos, ¿no? Zapatos de Gebe, ¿no? Que eviten que la persona se resbale. Acá el uso de casco, ¿no? Uno va en el área detallada donde designen los lugares, va a colocar la señalización. Y las señales de prohibición también pueden ir. Entonces utilizamos la norma legal, esta normativa de señalizaciones, para identificar los riesgos, ¿no? Por eso se llama un mapa de riesgo. Los riesgos que hemos identificado en la matriz de I/C lo simbolizamos en este mapa de riesgo. Y al final utilizamos este modelo, ¿no? Donde se coloca la leyenda. Esto, como es un documento que también se debe exhibir, debe ser de fácil entendimiento para los trabajadores. La finalidad de exhibir el I/C, la matriz I/C y este mapa de riesgo es que sea de fácil entendimiento para los trabajadores. O sea, puede ser un documento técnico, pero tiene que ser muy amigable para el trabajador que no tiene conocimientos sobre I/C, sobre mapa de riesgo, pero cuando lo vea, sea de fácil entendimiento.
Acá se le coloca el logo, ¿no? El mapa de riesgo, el lugar de la unidad y fecha, código, ya uno le coloca los códigos, la versión y siempre tiene que ser elaborado el nombre del que lo elaboró, quién lo revisó y aprobado también, ¿no? Quién es la persona que lo aprobó. Entonces, este es el modelo, por eso en los conceptos de mapa de riesgo, las normas legales nos hablan de un plano sencillo, no tiene que ser técnico, ¿no? Pero que en ese plano sencillo se describan las áreas, las maquinarias y la simbolización de los riesgos. ¿Ok? Preguntas, consultas, pueden ir dejando sus consultas, escribiendo o alzando la mano para escucharlos con sus comentarios, con sus aportes también, si alguien desea dar alguna aportación, sería interesante. Adicional a toda la charla que he comentado, quería contarles que a sugerencia de algunos asistentes en los cursos anteriores, hemos creado un grupo de WhatsApp con la finalidad de que en este grupo se invite o se anoten, ¿no? Se registren, se incluyan, se agreguen las personas que desean que se les comunique las fechas y los cursos próximos que se va a realizar para evitar estar inscribiéndose. Y también para enviarles el enlace y no estar tanto en los correos o en los WhatsApp, ¿no? Entonces, los que deseen que los agregue a este grupo de WhatsApp, me escriben al WhatsApp que ya lo tienen, a mi teléfono o al correo, dándome sus nombres y sus, ¿no? Bueno, el teléfono lo voy a tener, si es un correo, su número de teléfono, con la finalidad de agregarlo. Pero escríbanme al WhatsApp para hacerlo de ahí más rápido, los que deseen y ya puedan ser incluidos en las próximas capacitaciones. Los invito y voy a ponerlo en práctica para mañana. Voy a brindar a las 10 de la mañana una capacitación sobre inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. El IPER-C, el mapa de riesgo, las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo son parte del sistema de gestión. Entonces, que todas estas herramientas les ayude en la implementación del sistema de gestión en sus empresas, ¿no? Al inicio de la diapositiva explicaba el propósito de la empresa y mi propósito es brindar conocimiento, experiencia, ¿no? Conocimientos y la experiencia que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Este es el grupo de Facebook, ¿no? Les hablaba de un grupo de WhatsApp. Este es un grupo de Facebook también donde cuelgo información. En los grupos se puede colgar normas legales, documentos, guías, ¿no? Por eso es que tengo este grupo, que también lo administro. Y esta es nuestra página de LinkedIn, donde también se pueden colocar documentos, información. Siempre estamos haciendo publicaciones que sean de utilidad para... Adicional, pueden seguirnos en la página de GCIN Perú en Facebook, donde compartimos siempre información y normas legales, todo referente a seguridad y salud en el trabajo, seguridad ocupacional y las normas y los procedimientos, ¿no? Todos los protocolos del COVID. Okay. Voy a leer algunos comentarios. Ok, gracias a los que dan el número de WhatsApp. A ver, vamos a... mi número es 965 171 485. A ver, voy a escribirlo.
Vamos a entrar a una... ese es el número de WhatsApp. Mi nombre es Martín Fernández. Y ahí me escriben para poder agregarlos, ¿no? Ok. Bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo, agradeciendo. Mi Marisol nos pide el correo. Siempre acostumbro a pedirles para poder hacer la publicación en nuestras redes, que me regalen una foto de su asistencia, abriendo sus cámaras, ¿no? Y así poder, Sí, cargadores. Ok. Gracias. Gracias. Hagan llegar sus comentarios para poder... ¿Cuánto por ciento tuyo? Ok. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Ahí les mando... Gracias, Martín. Gracias, ingeniero. Ok, Gracias. gracias. Ahí les mando el enlace al WhatsApp. No es hoy día, mañana antes de la reunión les estoy enviando el enlace para la otra capacitación. Te estoy llamando para que tú mires cuál es tuyo. Un poquito de paciencia porque de repente no voy a poder agregarlos a todos hoy día, ¿no? Pero sí voy a tomarme el trabajo para pasarles el enlace el día de mañana. Ok, un gusto, muchas gracias por su tiempo ¿no? y su asistencia. Espero que sea de utilidad, que pongan en práctica. A veces me ha pasado también a los encargados de seguridad, nos demoramos mucho en implementarlo. Yo les pediría que lo hagan y en unos meses van a revisar lo que han hecho y eso van a mejorarlo. Y en 2 años, en 5 años van a poder ver su matriz y van a decir, ¿cómo pude hacer esto? Porque ya va uno mejorando, va perfeccionando. Pero cuando no lo hacemos, ahí no sabemos cómo medir, ¿no? Con qué compararlo. Entonces, hay que romper esa inactividad y pasar a la acción, ¿no? Elaborando la matriz, haciendo la descripción de las actividades, identificando los peligros y los riesgos. Esto va a ser de mucha ayuda, va a darle un liderazgo también en las empresas. Los que deseen también podemos apoyarlos de manera virtual con sus empresas ya de manera más específica, con grupos, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas un grupo de trabajadores de la Contraloría nos solicitó para 7 personas. Entonces ya le brindamos para ellos, no más exclusivo, ya más específico, ¿no? A veces necesitan alguna ayuda, alguna asesoramiento y ahí le podemos brindar el apoyo. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, estamos en contacto. Hasta mañana, mañana a las 10 es la próxima charla. Gracias, Martín. Un abrazo. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Gracias, ingeniero Martín. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniero, gracias. Gracias. Gracias, ingeniero Martín. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a usted. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Martín. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.